CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una recapitulación completa de la noticia judicial, probablemente ni siquiera de la jornada, sino de la semana y de varias semanas. Una de las más relevantes en esto que comienza el año, la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el contexto del caso Muñeca Bielorrusia. Francisca Cárdenas va a venir acá a contarnos todos los antecedentes, los pormenores de esta importante decisión judicial. Pero comencemos con estos titulares. Con la intervención de los querellantes, mañana se va a retomar la audiencia de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien es investigada en la trama bielorrusa. El Ministerio Público le imputa los delitos de cohecho y lavado de activos. La ex magistrada permanece recluida en tránsito en la cárcel de San Joaquín. Enredo en la oficina del presidente electo por la fecha en que comenzó el contacto con Trinidad Steiner para arribar al Ministerio de Seguridad Pública. Esto luego que la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmara en La Tercera el fin de semana que la conversación llevaba un buen tiempo. Hoy, sin embargo, dijo que los diálogos ocurrieron a pocos días antes de la nominación. 10 incendios se mantienen en combate, según reportó la Corporación Nacional Forestal. La mayoría de ellos se concentran en las regiones de la Araucanía y el Biobío. En Punta de Parra, localidad de la comuna de Tomé, comenzó hoy la instalación de las primeras viviendas de emergencia y mañana será lo propio en Concepción. Y en temas internacionales, sigue la tensión en Estados Unidos tras la muerte de un segundo ciudadano a manos de agentes federales. En medio de protestas, Donald Trump envió a su zar de la frontera a Minneapolis mientras insistió en que su agenda de deportaciones masivas sigue siendo popular. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que la Policía de Investigaciones investiga la relación entre 3 asesinatos registrados anoche en la comuna de La Florida. Felipe Hernández tiene toda la información. Felipe. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque este hecho que tuvo una violencia desmedida, la verdad, surge a raíz de un encuentro que se estaba realizando, un encuentro deportivo, era una especie de partido de futbolito, de baby fútbol, que tenía como objetivo recaudar fondos para justamente llevar a las personas damnificadas, ayudar a las personas damnificadas por los incendios ocurridos en Ñuble y también en Biobío. Y fue en ese contexto, terminado aparentemente este encuentro deportivo, que, y aquí hay que señalar nuevamente la condicionalidad y lo previo que es las informaciones que han existido a propósito de esta investigación, que 2 bandas rivales se habrían enfrentado posterior a el término de este encuentro deportivo y comenzaron a disparar una gran cantidad de disparos. Lo que no se sabe a ciencia cierta en una primera instancia es si hubo intercambio de disparos o simplemente aquí desde un lado comenzaron a disparar en contra de otro, terminando con 2 personas baleadas. Escuchen bien, porque una de ellas tiene 45 años, otra 41. La primera de ellas habría recibido un acribillamiento, la verdad, porque fueron cerca de 27 disparos que habría recibido el cuerpo de esta víctima y el otro 8 disparos. Fueron derivados hasta el hospital de La Florida, sin embargo, poco y nada se pudo hacer por parte del personal médico. Ya prácticamente las personas habían llegado fallecidas al recinto asistencial del sector sur de la región metropolitana. Por otro lado, minutos más tarde, se daba a conocer a la Policía de Investigaciones que en el CEFAM Villa O'Higgins, también de la comuna de La Florida, había llegado un tercer sujeto también con heridas de bala y que falleció también producto de esas lesiones. Lo que se está tratando de investigar y de averiguar por parte de la Policía de Investigaciones y del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público es si esa tercera persona correspondería a el grupo de víctimas que recibieron esta gran cantidad de disparos en una primera instancia. Los minutos fueron tardíos o fueron más bien distintos y por cierto también el lugar a donde llegó es herido en esa ocasión. Por eso entonces es que al menos por ahora se habla de 2
homicidios producto de esta situación ocurrida en la cercanía de esa cancha, ahí en el sector de la calle Aconcagua, con Michimávida. Y por esa razón entonces es que se está investigando. Y esta tercera persona, bueno, que sería también parte, en la condicionalidad, por cierto, sería también parte de estas víctimas que resultaron heridas a bala y posteriormente fallecidas. Vamos a escuchar las palabras que entregó el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, que entrega algunos antecedentes respecto de esta situación. Aproximadamente a la medianoche se informó a la Fiscalía ECO del ingreso de 2 personas que resultaron fallecidas producto de múltiples impactos balísticos. Estos ocurrieron en el sector de Aconcagua, de la comuna de La Florida. Según los antecedentes, darían cuenta de un eventual enfrentamiento, el cual se habría producido posterior a un encuentro deportivo. De los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8, los cuales darían cuenta de la participación de al menos más de un tirador, conforme a las evidencias también que se han levantado del sitio del suceso. Ahí está entonces. Por último, para ir cerrando respecto de algunos antecedentes que fueron proporcionados en el inicio de esta investigación, Mónica, tienen que ver con estas 2 primeras personas, aquellas que recibieron 27 disparos y 8 respectivamente. Bueno, ambas tendrían antecedentes penales, más bien policiales, pero nada vigente en la actualidad. Así que al menos bajo ese contexto también es que se está investigando toda esta situación. Si podría corresponder estas situaciones a un enfrentamiento entre bandas y que termina justamente con este desenlace fatal. Cambiemos de tema. Vamos a remontarnos a el 17 de enero del año 2023. En esa jornada se producía en horas de la noche un hecho en el que un funcionario de la Policía de Investigaciones recibe 4 disparos, 2 en la cabeza, 2 en el tórax. Esos disparos fueron letales para su vida. Y este funcionario de la Policía de Investigaciones se transformó en un nuevo mártir para la institución de la Policía Civil. Ese hecho derivó en una investigación que ya se extiende por cerca de 3 años y que en la jornada del día de hoy comenzó a vivir para uno de los autores de ese crimen, que se presume es uno de los autores de ese crimen, la primera jornada de juicio oral. Hablamos de Luis Vázquez Villenas, más conocido como Lucho Plátano, quien es sindicado como uno de los autores de ese crimen en contra de este funcionario de la Policía de Investigaciones hace ya 3 años. Como les señalaba, hoy se inicia el juicio oral, hoy se inició el juicio oral, y no solamente por ese crimen se le imputan cargos, sino que además por otros 6, y todos relacionados a homicidios, ya sea homicidio simple, homicidios frustrados simples, homicidios calificados simples y homicidios calificados. Por todos esos delitos, el Ministerio Público podría pedir hasta 100 años de presidio efectivo en contra de Luis Vázquez Villenas, alias Lucho Plátano. Bueno, en la jornada del día de hoy, tras esta primera audiencia de juicio oral, se refirió el padre de este funcionario de la Policía de Investigaciones, quien llegó hasta las dependencias del Centro de Justicia, también uno de los abogados que representa a la familia de este funcionario de la PDI. Ambos entregaron declaraciones y esto fue lo que dijeron. Nos damos cuenta de la cantidad de hechos y el perfil criminológico que tiene este tipo de delincuente, en la cual hay 7 hechos, hay 4 consumados de homicidio, en la cual habla de un criminal en serie, y que la verdad como familia pedimos que sean las máximas severidades en el castigo, o sea, una pena de presidio perpetuo calificado. Obviamente este delincuente mató a mi hijo en forma alevosa, a mansalva, preparado a liquidarlo. Mi hijo no tuvo ni siquiera la capacidad de respuesta, solamente él estaba en una acción pasiva, conversando con un vecino,
regando árboles y dándole comida a unos gatos. Este criminal se acerca a 15 metros con pasamontaña, con guantes y sin mediar ninguna provocación lo asesina, lo abate con 14 tiros con una pistola acondicionada como tipo metralleta. Es un caso bastante terrible en varios aspectos, pero pensamos que vamos bien encaminados, por lo menos de la perspectiva de la defensa. Creemos que se hicieron las alegaciones que corresponden. Queremos, sobre todo, dejar de lado la deshumanización que se hace del señor Luis Vázquez, que en absoluto corresponde con la realidad. Lo que se niega es quién le dio muerte a la víctima, y eso es lo que va a dilucidarse a lo sucesivo, que es lo que nosotros negamos que haya sido cualquiera de los dos imputados. Ahí está entonces las palabras que entregaban tanto el padre de este funcionario de la Policía de Investigaciones asesinado en el marco de un intento de robo de su automóvil y que termina justamente con ese final triste para esta familia. Por cierto, esta es la primera jornada, faltan muchas más, por lo tanto hay que estar atento al devenir de este juicio oral, Mónica, en contra de este delincuente que tiene justamente tanto prontuario policial, se le imputan, como te señalaba anteriormente, al menos 7 homicidios de diferente gradualidad, pero 7 homicidios al fin y al cabo, y por el cual se expone aparentemente a una pena, a una condena de más de 100 años de presidio efectivo. Ojalá se haga justicia. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información terrible. El caso que nos cuentas, la violencia, además, horroroso el fin de semana en ese sentido. Muchísimas gracias y buenas noches. Que estés muy bien. Chao, chao. Un informe proyecta que el déficit estructural del fisco chileno en 2025 fue 2,3% del PIB, muy por sobre los últimos cálculos de la Dirección de Presupuestos. Esto llevaría a que el futuro gobierno deba recortar fuertemente el gasto si quiere alcanzar un balance entre ingresos y egresos. Christine François detalla las magnitudes que se barajan. Un escenario complejo es el que heredará el futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós y su director de presupuestos José Pablo Gómez. El último reporte de BCI Estudios estima que el año 2025 cerró con un déficit estructural de 2,3% del PIB, aun cuando el compromiso del Ejecutivo era un déficit de 1,6% y que en un comienzo fue incluso de 1,1%. Con esta cifra, el año pasado se convertiría en el tercero consecutivo en el que el fisco no cumple con su meta. Recordar ahí que en virtud del decreto 542, que fue tomado razón en octubre del año pasado, la meta para el año 2026 es de un déficit estructural de menos de 1,1 puntos del PIB. Ante este escenario, los desarrolladores del estudio advierten que, para alcanzar la meta este 2026, el gobierno deberá recortar el gasto en cerca de 4.500 millones de dólares, respecto a lo aprobado en el último decreto del Ministerio de Hacienda. Este ajuste en el gasto público permitirá llevar el déficit estructural hacia los niveles que se habían puntualizado en la última revisión de la regla estructural, revisión que se hizo durante el año pasado y que de alguna manera define un balance de 0% en 2029 con una gradualidad definida. Pero este ajuste no es gratuito. El informe señala que un recorte de esta magnitud restaría entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB este año, que el Banco Central proyecta será entre 2 y 3%. El desafío en un contexto de restricción del gasto será seguir estimulando la actividad económica, seguir mostrando cifras de dinamismo de la inversión que permitan ir compensando ese menor aporte, ese menor dinamismo que provendría de estas restricciones del gasto que nosotros estamos precisando. El mismo estudio propone un camino alternativo, una convergencia más gradual con un recorte de 1.800 millones de dólares este año, aunque manteniendo un déficit superior cercano al 1,7% del PIB. El principal llamado a la futura administración, de cara a lo que nosotros planteamos en el informe de la Universidad de los Andes, es que logren trazar una trayectoria de convergencia fiscal, es decir, donde los ingresos conversan con los gastos, pero que sea creíble.
Es muy importante retomar la credibilidad fiscal. La tabla de salvación podría venir del mercado externo. Si el precio del cobre se mantiene entre los 5,5 y 5,8 dólares la libra en los próximos 2 años, la convergencia fiscal podría ser mucho más rápida de lo previsto. El próximo 31 de enero se publicarán las cifras oficiales de ejecución presupuestaria que confirmarán, finalmente, de cuánto fue el déficit real con el que cerró el año 2025. CONAF informó del estado de los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. De acuerdo al último reporte del organismo, la cantidad de siniestros en combate a nivel nacional llega a 15, mientras que 6 se encuentran en observación y 42 están controlados. En cuanto a las hectáreas arrasadas, estas superan las 42.000, mientras que la cantidad de personas damnificadas está por sobre las 2.000. Las autoridades de gobierno y otros organismos han iniciado la entrega de viviendas de emergencia para las familias que perdieron sus casas. En la región de Ñuble se han entregado 25 de estas viviendas, mientras que en algunas comunas el proceso va a comenzar a partir de esta semana. En este minuto, incendios activos a nivel nacional tenemos 48. De esos, en combate se encuentran 10. Y el desglose, uno que está en la región del Ñuble, 6 en la región del Biobío y 3 en la región de la Araucanía. A partir ya del día 27 en adelante se vienen igual condiciones que van a ser propicias para la ignición. Principalmente, tal como yo te decía, desde la región del Maule hasta la región del Biobío por el Valle Central, pero por el sector cordillerano, que también es del sur del Maule hasta la región de la Araucanía. Entonces, ahí es donde tenemos que también tener toda esta atención frente a los distintos lugares donde se pueden desarrollar los incendios forestales. Desde el primer día que hemos estado trabajando, por una parte activando a nuestros proveedores de viviendas de emergencia y también trabajando en conjunto en un trabajo muy coordinado y detallista que tenemos que hacer con los municipios para el proceso de instalación. Nosotros ya partimos, hace 3 días ya que partimos instalando viviendas en la comuna de Concepción. El día de hoy esperamos instalar las primeras viviendas en la comuna de Tomé. No sé si mañana o pasado mañana podremos hacer lo propio en la comuna de Penco. Mañana esperamos también, idealmente mañana durante el día o quizás mañana, pasado mañana en la comuna de Florida. Estamos trabajando con el municipio de Laja, con Nacimiento. Si bien es cierto, tienen números mucho más pequeños, pero estamos preocupados de todas las comunas donde hay viviendas destruidas para poder llegar con esta solución de habitabilidad transitoria lo antes posible. Hacemos una pausa y volvemos a CNN Prime. Noticias de la justicia, la detención de Ángela Vivanco, el caso muñeca bielorrusa y política aquí en CNN Prime. Bueno, confusión generaron las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, quien aseguró en el diario La Tercera que el contacto entre el presidente electo y Trinidad Steiner llevaba un buen tiempo. Líderes del oficialismo apuntaron a un eventual conflicto de interés y exigieron que se detalle cuándo fue el primer diálogo con la próxima titular de Seguridad Pública, que se desempeñaba antes como fiscal regional. Los detalles en el informe de Macarena Román. Llevando la delantera y blindada por otros futuros ministros, así llegó Mara Cedini a una actividad tras su primera entrevista después de haber sido confirmada como futura vocera de gobierno. Y así lo hizo, pero su respuesta vino después de una vocería de quien asumirá como ministro del Interior. Fue Claudio Alvarado el que intentó aplacar la polémica iniciada por Cedini. Es que la periodista aseguró en entrevista con La Tercera que el presidente electo llevaba un buen tiempo hablando con la entonces fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, para que asumiera como la próxima ministra de Seguridad Pública. La ministra de Seguridad no fue una improvisación. Era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Y creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento. No tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast. Para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación, así que yo creo que tenemos que dar este tema por zanjado. Entonces la duda ahora es más amplia.
Fue un buen tiempo antes, como dijo, a la tercera, solo unas horas antes, como apuntó Alvarado, o pocos días antes, como aseguró este lunes Cedini. Pero no le puedo esclarecer materias que no conozco, entonces no... ¿Pero se abre un flanco? Yo no sé en qué momento, yo espero que no. El problema, aseguran quienes piden mayor claridad en la información, es que podría existir un eventual conflicto de interés si José Antonio Kast hizo la solicitud antes de ser electo como presidente. Y esto porque... Si pasó cuando todavía era candidato, que había otros candidatos circulando, digamos, eso ya es más complejo. Porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios. Si una fiscal regional empieza a conversar con un candidato presidencial que está a días de ser elegido o electo, ¿tendrá la imparcialidad en esas causas o podrá actuar políticamente para orientar las causas en un sentido u otro? Creo no tener dudas de que probablemente cualquier conversación más en serio se produjo después de que José Antonio Kast fue elegido presidente de la República el 14 de diciembre. Debate al cual se sumó el gobierno, sin supuestamente querer opinar sobre las decisiones del presidente electo, llamaron, de igual manera, a la próxima administración a aclarar la polémica. Corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento y no al Ejecutivo. Yo, desde el punto de vista de las experiencias que tiene el Ministerio de Seguridad con ella, solo hemos sido testigos de sus garantías de imparcialidad y de objetividad para llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, si eso es así, yo creo que lo que genuinamente importa es evaluar a los funcionarios del Estado por sus desempeños. Parlamentarios del actual oficialismo ingresarán un proyecto de ley para que se establezca un periodo de congelamiento de al menos 6 meses entre que un fiscal renuncie a su cargo y asuma una responsabilidad política. Polémica que se extiende mientras la futura ministra de Seguridad continúa acompañando al mandatario electo en su gira por Centroamérica. Bueno, pese a las complicaciones que terminaron postergando la reunión entre José Antonio Kast y Nayib Bukele en El Salvador, el equipo del presidente electo anunció que el líder republicano va a viajar mañana a Panamá, donde ahí va a sostener un encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva, porque se trata de una cumbre, ¿no? Justamente esa agenda internacional y los ajustes de última hora han dejado en suspenso el anuncio de la nómina de subsecretarios que se suponía que era el viernes. Colomba Eichholz nos cuenta. No fueron las críticas del oficialismo las que postergaron la visita de José Antonio Kast a El Salvador, sino las condiciones meteorológicas que impidieron que el presidente electo se reuniera este lunes con el mandatario Nayib Bukele. Obligado a permanecer en República Dominicana, su equipo en Chile abordó cuáles serán los próximos pasos del líder republicano. Ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos, por lo tanto, todo el calendario que tenía proyectado el presidente se está reconversando, se está reevaluando para ver si se pueden cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile. Así que oportunamente se comunicará. Comunicación que deberá llegar en relación a 2 interrogantes. ¿Visitará El Salvador después de su paso por Panamá? Y de ser así, ¿se aplazará la presentación de los subsecretarios prevista para el viernes? Preguntas cuyas respuestas no tenían los futuros ministros al salir de la Contraloría tras haber participado en un curso de probidad con la máxima autoridad del organismo. Estuvimos con la Contralora General de la República, muy interesante, una serie de actividades. Esta es la primera, así que vamos a seguir trabajando con la Contraloría. Fue una reunión muy provechosa y esperamos vernos más adelante para contarles, ¿no es cierto?, todos los aspectos que vamos a implementar a partir del 11 de marzo. Fue una exposición extraordinaria, porque fue muy concreta y entonces presentó algunos problemas en los que se puede encontrar, especialmente aquellas personas o ministros que no tenían experiencia en la administración pública. Como ocurre cada 4 años, cuando personas que no han participado en política son nombrados secretarios de Estado. Para eso la Contraloría hace el llamado a instancias como esta, invitación que en su momento fue declinada por integrantes de la administración del presidente Gabriel Boric por temas de agenda. Agenda que en el caso del futuro ministro del Interior fue particularmente apretada esta jornada. La reunión de hoy fue para el diseño y la coordinación respecto del traspaso de mando general del gobierno que se va a implementar a través de las bilaterales que van a llevar adelante los distintos secretarios y secretarias de Estado, y posteriormente vamos a ver los temas específicos
del Ministerio del Interior. Aunque de todas formas sí se abordó en esa reunión la coordinación para enfrentar la emergencia por los incendios en el sur del país. Una coordinación que no se ve en el ámbito partidario y puntualmente entre los libertarios tras haber rechazado formar parte del gobierno de Kast. Definición que generó molestia en, por ejemplo, el diputado Cristian Lavé, quien aseguró que fue una mala decisión, razón por la cual asistió a la presentación del gabinete. Ese es un tema particular de él. Y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, bueno, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda, yo no me voy a pronunciar. Si un militante del Partido Nacional Libertario decide estar en un cargo que es políticamente expuesto y que compromete al Partido Nacional Libertario, entonces tiene que abandonar el Partido Nacional Libertario, eso es evidente. Y eventualmente podría ser el caso de Lavé, quien termina su periodo como diputado el 11 de marzo y ha señalado que sí estaría dispuesto a participar en el futuro gobierno de José Antonio Kast. Fue la noticia de la jornada. Ayer en la noche nos enteramos de la detención de Ángela Vivanco, ex magistrada de la Corte Suprema, involucrada en el caso Muñeca Bielorrusa. No solo en ese caso, pero por ese caso está siendo investigada en la Fiscalía de Los Lagos. Es la que lleva Carmen Gloria Bittner, esa fiscal regional, este caso. Y hoy fue un proceso de comienzo de formalización del cual fue testigo y conoce al dedillo Francisca Cárdenas. ¿Cómo está, Francisca? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y tú lo decías, una formalización clave de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde escuchamos a su defensa, a los distintos querellantes también, y a la fiscal que tú mencionabas, justamente pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva para la ex magistrada. Esto ya es inédito. Sí, inédito. Nunca había pasado que un ex miembro de la Corte Suprema estuviera bajo prisión preventiva. Ni siquiera estamos hablando de una eventual, porque después de la formalización, primero son imputados cuando son sujetos de interés, después está la formalización, después la acusación si se llega al juicio oral y después eventualmente la condena. Ahora estamos en la formalización, pero nunca se había visto la petición de prisión preventiva por un exministro de la Corte Suprema. Claro, habíamos visto todas estas destituciones, digamos, de la Corte Suprema, los ministros en el Congreso, pero como tú lo decías y como lo han calificado también distintos ministros de Estado durante esta jornada, como el ministro de Justicia también, un duro golpe para el Poder Judicial, algo inédito, y que además, como te decía, se dio y inició además ayer con la detención en la casa de la exministra Ángela Vivanco. Ella misma le abre la puerta al personal de OC7 de Carabineros, que ya había ido a incautar también algunos elementos. Varias veces, sí. Importantes para el marco de esta investigación. Después ella sale esposada, se tapa a las esposas con una manta. Sí, lleva una manta encima de las manos, encima de acá una manta. Claro, ingresa al vehículo. Ahí, así es. No por algo excepcional, sino que es lo que se hace como procedimiento, digamos, estándar. Pero que justamente lo que criticaba hoy su abogado, la forma en que se realizó esta detención justamente en su domicilio, y además señalando preocupación por su estado de salud, dice él, un cáncer, habla de un cáncer, y además de que está próxima a cumplir 63 años. Es bien joven. Sí. Pero digamos por la preocupación, es muy joven. Bueno, entiendo la preocupación de su abogado, cada abogado tiene que resguardar. Es bueno, creo, Francisca, poner un poquito de contexto y contar que esta arista, al final, la causa, de alguna manera, por decirlo, la causa madre que va a tener próximas horas importantes resoluciones judiciales, vienen importantes resoluciones en esa causa, digo. La causa madre es el tema de los audios. Y ahí empiezan, cuando se empieza a indagar el celular de Luis Hermosilla, del abogado, se empiezan a detectar otras cosas y se empiezan a desprender varias aristas, por lo que se llama en técnica judicial hallazgos accidentales. El permiso era solo para el caso Factop, que es el que está en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que llamamos caso audio, que es el caso Factop, el inicial, ¿no? En que está Leonardo Villalobos en esta reunión con Luis Hermosilla y con otros, y que conversan y dicen esto que estamos haciendo estoy siendo elegante para decirlo, porque era con otras palabras, esto que estamos haciendo un delito y no sé qué más. Se empieza a investigar eso, se le toma el celular en el fondo a Hermosilla y a otros,
y empiezan los llamados hallazgos accidentales. Es que cuando hay una orden respecto de un investigado y de un caso acotado, pero se encuentran indicios de delito, se tiene que empezar a investigar. Y ahí es cuando se le asigna, en este tema del caso muñeca bielorrusa, se le asigna a la fiscal Carmen Gloria Bitbert de la región de los Lagos, que tiene que indagar este tema. Claro. Y es justamente ella quien estaba durante la formalización el día de hoy, que decía que la exministra es un riesgo para la sociedad, muestran imágenes, conversaciones también de estos cambios y traspasos de dinero, del viaje a Argentina, a Brasil también, y hablan justamente de su pareja, justamente, y del rol que tenía él en los traspasos de dinero que después terminaron en las tarjetas, en las cuentas de la exministra, y además los pagos a las tarjetas de crédito en dólares. Podemos explicarlo entre comillas en simple. Básicamente aquí hay abogados, Lagos, por un lado Vargas, por otro lado, a todo esto Lagos fue diputado en el pasado, y tienen como asociado también a Gabriel Silver, que no está formalizado ni todavía con ninguna medida cautelar, y tal vez nunca lo esté, no lo sabemos, pero hasta ahora no está. Y se ha dicho, y lo decía en una entrevista que tuvimos con Carmen Gloria Bitbert, que desde su perspectiva él sí ha colaborado con la investigación, que no puede decir lo mismo de los otros abogados implicados. Entonces, básicamente ellos eran los abogados del consorcio Velas Movitec, que es por eso se llama el caso muñeca bielorrusa, porque a Vivanco le decía muñeca y porque bielorrusa la empresa, esta especie de consorcio. Entonces, demanda Codelco y resulta que empieza en el norte, tiene fallos en las cortes de apelaciones respectivas, tiene fallos negativos en contra de la empresa, pero resulta que de inmediato, en algo que era bien llamativo, van a la Suprema, y siempre cuando está Ángela Vivanco en las salas, esta es la tesis de la Fiscalía, siempre cuando está ella en la sala, bueno, son también los hechos, se falla a favor, y muy rápido además. Sí. Y se pide, incluso dicen quienes trabajaron con ella, se pide apurar esta causa, cosa todas estas que ella niega. Ella dice que falló a favor porque le encontró la razón y que otros también le encontraron la razón. En fin, entonces de ahí empieza la sospecha, entre otras cosas porque no se inhabilitó, nunca se inhabilitó a Ángela Vivanco. Claro, y es justamente lo que se explicaba hoy también, la cronología de los hechos, Mónica. Se pide además por parte de su abogado extender esta detención. De hecho, hoy es la primera noche que ella va a estar en la cárcel de San Joaquín. Y por otro lado también viene todo un proceso, un receso el miércoles, el jueves también van a ser los alegatos también, mañana también a las 9 de la mañana van a seguir los alegatos de los querellantes, hay réplicas el jueves, y el viernes podríamos tener una definición de que si se va a decretar esta medida cautelar que pidió la fiscal justamente de la región de los Lagos. Así que te invito a que veamos todo lo que ocurrió durante esta jornada en la siguiente nota. Sí, juro. ¿Señora Vivanco comprendió los hechos narrados? Ministra, se entregó. Ministra, la detención que marca la historia del Poder Judicial. La exministra Ángela Vivanco se convirtió en la primera exintegrante de la Corte Suprema en ser detenida y formalizada penalmente en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago este lunes por delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la denominada trama bielorrusa. Su defensa pidió declarar ilegal la detención. La solicitud concreta, su señoría, es que la orden de detención, en definitiva, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 159 del Código Procesal Penal y las normas siguientes o correlativas, es nula. ¿Y por qué es nula? Porque en definitiva hay una presunción de derecho del perjuicio. Y por otro lado, porque no era necesario. La solicitud de orden de detención y en concreto es desproporcionada. Una investigación que inició hace más de un año por parte del Ministerio Público, donde se le acusa a Vivanco de recibir dinero para favorecer a la empresa bielorrusa Velas Movitec en una disputa con Codelco, lo que llevó a la suspensión de la ex jueza del máximo tribunal por presuntas irregularidades en la tramitación de la causa, donde además su pareja Gonzalo Migueles, pieza clave en la cronología de los hechos, fue formalizado junto a los abogados de la empresa Mario Vargas y Eduardo Lagos. Tuvo que ver de qué se trata, qué es lo que va a decir la formalización, los elementos que se van a esgrimir. Vengo solamente de oyente. La orden de detención fue emanada luego de acogerse la querella de capítulos contra la exministra y tras rechazar la apelación presentada por ella contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su defensa no solo calificó la detención como innecesaria,
sino que también manifestó preocupación por el estado de salud de su representada y por estar próxima a cumplir 63 años, algo que fue rebatido en la misma audiencia. No existe una limitación para ordenar la detención respecto de personas mayores de 60 años. Pero incluso si es que existiera un problema de realidad de la detención, señoría, lo que ocurre aquí es que la detención ya cumplió sus fines. La detención es una medida de privación de libertad temporal que tiene por objeto asegurar la comparecencia de la imputada a un acto del procedimiento, que es precisamente esta audiencia. Sin embargo, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva para Vivanco, exponiendo los hechos que se le imputan y precisando el rol que habría desempeñado en el traspaso de dineros. Creemos que la gravedad del hecho está dada, en primer lugar, por los reiterados hechos y conductas de corrupción. Y esto se vincula con que no es cualquier persona al interior del Poder Judicial quien efectúa actos de corrupción. Es una miembro del máximo tribunal del país. Eventuales pagos de coimas por fallos a favor del consorcio bielorruso Velas Movitec en casos contra Codelco, con montos que podrían superar los 100 millones de pesos. El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido utilizado por Vivanco para gastos personales, incluyendo viajes familiares a Argentina y Brasil. Don Gonzalo Migueles es la pareja, pero cumple un rol funcional porque es él el que maneja las relaciones con las personas con quienes tiene contacto el dinero. Precisar acá, todos estos pagos en efectivo, según los reportes, aparecen efectuados en una sucursal del centro de la ciudad de Santiago. Y don Ricardo Sáez, que fue su secretario personal, en su declaración señaló que era habitual, que no recuerda fecha exacta, porque ocurrió múltiples veces, que era habitual que doña Ángela le entregara dinero en efectivo. Tras la solicitud de más tiempo por parte de la defensa, la detención de la exministra se extendió hasta este martes, cuando la audiencia se retome con los alegatos de los querellantes respecto a la necesidad de cautelares. Vivanco enfrentará esta jornada su primera noche en la cárcel de San Joaquín. Más que débiles, son efectistas y en realidad lo único que escuchamos hoy día fueron argumentos peligrosistas y en realidad lo único que escuchamos argumentos que están revestidos de una suerte de moral social que en realidad tiene que ser corroborado con antecedentes concretos. Tenemos antecedentes y medios de prueba para estimar que existen antecedentes suficientes de participación de la señora Vivanco en los delitos de cohecho y lavado de activos. Caso que podría tener una definición este viernes, cuando se espera que el juez tome una resolución final sobre las medidas cautelares, donde la exministra podría quedar en prisión preventiva. Bueno, Mónica, ahora vamos con los principales, Veamos, ¿quiénes son los personajes de esta trama hasta ahora? Porque la verdad es que, tal como lo dijo en algún momento el entonces ministro de Justicia, lo dijo en Tolerancia Cero, cuando empezó y cuando se incautó el celular Hermosilla, dijo, yo creo que puede ser una caja de Pandora, y así se ha transformado este celular, porque tenemos también condenado a un exdirector de la PDI, a otro investigado, tenemos, o sea, al juez Ulloa, también aparece mencionado en los chats, hay otra lista por el exfiscal Manuel Guerra, en otros temas está el caso de Grupo Patio, o de los ex dueños de Grupo Patio, está el tema Factop, o sea, la verdad es que la cantidad de ramificaciones, el caso también que se lleva contra el exfiscal Palma, a quien le hizo una comida en su casa previamente cuando estaba postulando a fiscal nacional, recordemos, Ángela Vivanco, que aparece uno de los audios en que, y ahí es interesante no olvidar, el esposo, la relación entre el esposo, pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Miqueles, que va a aparecer dentro de los principales involucrados. Ahí vamos a poder contar un poquito más. Claro, que lo mencionaban harto la fiscal durante esta jornada. Veamos, bueno, entonces. La principal protagonista, obviamente, y que se mencionó así incluso durante esta jornada de la formalización, la exministra de la Corte Suprema, detenida recientemente en bajo cargos de cohecho y lavado de activos, se le acusa de, como lo decíamos, recibir pagos millonarios a cambio de fallos favorables para el consorcio bielorruso en su disputa contra Codelco. Su pareja, Gonzalo Migueles, como tú lo decías, Mónica, pareja de la exministra, se encuentra en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos, actuando presuntamente como intermediario en la red de influencias. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo hay pagos que se traspasan, que le llegan a él y que se traspasan después en efectivo a Ángela Vivanco, hubo pagos cruzados también a través de otras personas, por lo tanto, esa relación también entre Miqueles y
los conservadores, es otra de las razones también de por qué él está en esto y porque aparece mencionado en varias de las circunstancias referidas al caso muñeca bielorrusa. Por lo tanto, ella dice, la ex miembro de la Corte Suprema, la ex jueza Vivanco, dice que no tiene nada que ver, que ella no puede responder por lo que haga en el fondo su pareja, pero la verdad es que, por ejemplo, hay un auto que ella tiene y que dice que no hay pagos en el fondo, hay ciertos pagos que no se realizan, pero que se realizan y para comprar ese auto, pero que ella sostiene que son la retribución que recibió por trabajar con el conservador de Puente Alto, Gonzalo Miqueles, y que le descontaban en el fondo las cuotas del auto de su sueldo. Entonces, la Fiscalía dice, bueno, aquí hay una relación, estoy dando uno de los varios ejemplos, entre uno y otro, y ambos aparecen bien mencionados en varios audios y en WhatsApp y todo eso. Sigamos avanzando. Seguimos entonces. Mario Vargas y Eduardo Lagos, abogados representantes, como lo decíamos, del consorcio bielorruso, están imputados por soborno y lavado de activos, y la Fiscalía sostiene que entregaron pagos en efectivos, como lo mencionábamos, a Vivanco tras obtener fallos favorables. Claro, y ahí también está el tema de que, siendo los dos miembros de la misma oficina, de Gabriel Silver, que no tenía contrato, sino que recibía como boletas, él ha colaborado mucho con la Fiscalía y les decía que lo que se hacía básicamente era triangular fondo y que una táctica que ocupaban mucho Vargas y Lagos, sobre todo Lagos, es no presentarse él a litigar, sino que mandar a otros abogados que contrataba y con esto de alguna manera mantenerse lejos de la posibilidad de lo que se le está imputando hoy día, que es un soborno. Entre otras cosas también porque a raíz de esto, mucha de esta investigación hay que darle el crédito con Nicolás Sepúlveda, que lo destapa en un momento en CIPER, que lo continúa en The Clinic y después en reportea.cl. Ellos, por ejemplo, viajan con Simpertegui, el ex ministro de la Corte Suprema, que también está siendo en este caso investigado, es imputado en esta causa también, que lleva la fiscal Wittberg, porque no se inhabilita tampoco, igual que Ángela Vivanco, no se inhabilita siendo amigo de estas personas. Él dice, no tenían una amistad íntima, bueno, en fin. Y después dicen, la verdad es que... Y se menciona lo de la amistad íntima durante esta jornada Claro, también. claro, pero que era una amistad social, pero bueno, viajaron juntos, dicen que fue casualidad un viaje y el otro fueron las señoras las que se pusieron de acuerdo, pero viajan juntos, estos dos personajes, Vargas y Lagos, están, entre otros, en un cumpleaños en la casa de Ángela Vivanco, que ella dice que no debe, claro, que en verdad tal vez fue imprudencia, pero la cosa es que, en Mega dice el otro día aquello, la cosa es que los viajes están, los cumpleaños están, y la tesis de la Fiscalía es que eso es suficiente para y los traspasos de dinero también. Entonces. Claro, de ahí el soborno, porque tiene que haber en el fondo, y el lavado activo porque a través de estos conservadores, esa es la tesis, que han reconocido los conservadores, se van lavando los activos para que no se sepa el origen de los fondos que dan el soborno. Los otros implicados, Mónica, y mencionados, Sergio Llaver, Yamil Nacle y Harold Pizarro, formalizados recientemente en enero de 2026 como parte de estas nuevas aristas que tú mencionas también de la investigación. Ya, aquí es importante contar. Sí. Sergio Llaver, conservador de bienes raíces de Puente Alto, y Yamil Nacle, conservador de bienes raíces de Chillán. A través de ellos y de personas asociadas a ellos se llegan pagos finalmente a Ángela Vivanco. Harold Pizarro, ¿por qué? Porque hay dólares que se cambian en la casa de cambio Inversiones Suiza, y por eso ahí está el tema con él y de la imputación hacia él. Diego Simpertegui es imputado, todavía vamos a ver en qué calidad y qué se pide como medida cautelar, si se le formaliza o no, pero de nuevo es la misma figura de no inhabilitarse y se está investigando si estos viajes lo pagó él o no lo pagó él. Y estos presuntos vínculos también. Claro, y los vínculos que existen, digamos, con los dos abogados. En el caso de Manuel Guerra está en análisis, él no está... él está en calidad de imputado, no está formalizado en esta causa. Hay otra causa que lleva el fiscal regional de Arica respecto de él, pero en otra arista, que tiene que ver con los favores que habría pedido en el contexto del caso Penta, SQM y otro para sepultar esas causas. Pero en este caso, él fue mencionado. ¿En qué sentido fue mencionado? Primero, porque habla con Ángela Vivanco respecto de estas causas, porque además usa para cambiar dólares la misma casa, la misma casa de cambios me refiero, de Harold Pizarro,
y porque recibió cerca de 20 millones, para ser más preciso, según da cuenta CIPER, 19,5 millones de cuentas vinculadas a los abogados Lagos y Vargas. Por eso ha sido mencionado, todavía no está en calidad para nada de formalizado. Sí hay una querella de capítulos que triunfó en la Fiscalía respecto de él, pero eso es otra lista, que es la que lleva el fiscal regional de Arica, por lo que les decía del contexto de esas causas. Y Aldo Cornejo, exdiputado, también está, Francisca, en esta causa. Los fallos judiciales. Sí, ¿y por qué? Porque él está también en la misma situación de Silver, en la oficina de Vargas y Lagos, en esta oficina de abogados, en CUFT. Y él, no siendo contratado, prestaba servicios. ¿Qué es lo que, por qué ha sido mencionado? Porque él, antes de que se conozca el fallo favorable a esta empresa, llama a Máximo Pacheco, máxima cabeza de Codelco, y le dice, yo sé de esto, le manda un WhatsApp o lo llama, dice, yo sé que viene el fallo malo para Codelco, bueno para la empresa, estamos dispuestos a buscar una solución. Aldo Cornejo ha dicho, no ha querido en entrevistas, pero ha dicho en conversaciones con él que él hizo una gestión que se le pidió de parte de la oficina de Vargas y Lagos, nada más que eso. Ahora, la pregunta de por qué sabían antes, él, Vargas, Lagos y todo, de estos fallos antes de que se produjeran, hay también un deber de cautela y de secreto de Ángela Ivanco. Claro. Bueno, y recordar un poco el contexto empresarial, consorcio Velas Movitec, alianza entre la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Velas, y esta disputa contractual con Codelco por incumplimientos en proyectos mineros, que es el origen del litigio donde se habrían pagado estos sobornos, Mónica, y que además vamos a obviamente quedar muy atentos a todo lo que va a ocurrir esta semana, que va a ser clave para la formalización de la exministra que hoy pasa su primera noche en la casa. Te quería pedir que resumiéramos nuevamente lo que viene y obviamente es la empresa bielorrusa la que no cumple, pero se quejan de la forma en que ellos piensan que no debían ser, que entre comillas, el castigo que le impone Codelco no es justificado, que el retiro de maquinarias no le correspondía a ellos, en fin, fueron incumplimientos graves y que costaron la vida al menos de un trabajador. Entonces, ojo con eso también. Y después, todos estos alegatos por la forma del cumplimiento de cese de contrato es parte de lo que da origen a esta disputa, que siempre termina ganando la empresa. Claro. ¿Qué viene entonces? Mañana, se acepta esta solicitud de la defensa de un plazo de ampliación, que además él decía que recién asumió como defensa, Jorge Valladares, ayer el caso, y que no ha tenido tiempo de leer la carpeta, de juntar todos los antecedentes, analizarlos. Entonces se acepta esto por parte, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, y se hace esta ampliación, y mañana a las 9 continúa en todo lo que tiene que ver con los alegatos de los querellantes. Ya el miércoles se pidió suspender para que justamente la defensa prepare los distintos antecedentes. El jueves viene todo lo que son los alegatos y réplicas, y ya el viernes tendríamos posiblemente una medida cautelar, que se decrete de medida cautelar, que es la prisión preventiva que está pidiendo la fiscal, justamente, en este caso. Francisca Cárdenas, seguimos muy atentos entonces, jornada a jornada, lo que ocurra con esta formalización. Yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que se va a conceder la prisión preventiva. Todo hace muy pensar que sí. Sí. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti. Y vamos a las noticias internacionales. Sigue la tensión en Minneapolis después del segundo asesinato de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales. El hecho provocó manifestaciones masivas, además de las críticas a funcionarios de la administración de Trump por sus declaraciones después del tiroteo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Una escena que se repite en menos de un mes. Agentes federales volvieron a matar a tiros a un ciudadano estadounidense en medio de los operativos migratorios ordenados por Donald Trump. Alex Preti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió en la mañana del sábado en Minneapolis tras recibir varios disparos de agentes de la patrulla fronteriza. El tiroteo ocurrió durante un operativo de control migratorio, donde ciudadanos se acercaron al lugar con silbatos para protestar. Tras intentar proteger a una mujer, Alex fue abatido por los agentes, quienes dispararon en 10 ocasiones.
Un individuo se acercó a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros a su alrededor, un agente disparó para defenderse. Sin embargo, en los videos captados previos al enfrentamiento se ve a Alex grabando la escena con su celular. Después se ve cómo los agentes se acercan a Alex y a otros manifestantes. Uno de los agentes empuja a Alex y le rocía un irritante químico. Aún así, Alex intenta proteger a la persona que llevaba una mochila naranja, momento en que es empujado y reducido por 3 agentes. En las imágenes se observa a un agente golpeando a Alex con una lata metálica. Segundos después, otro agente parece extraer la pistola que portaba Alex y se va de la escena con el arma en mano. Tras esto, el resto de los agentes dispara contra Alex. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. And again, the chaos that we are seeing is caused directly by ICE, Border Control, and this federal administration. Esta es la segunda muerte de este mes relacionada con operaciones migratorias del gobierno de Trump, tras el asesinato del 7 de enero contra la ciudadana estadounidense Renee Good. Our message is really clear and straightforward. We need ICE out of Minnesota. El asesinato ha provocado nuevas protestas que se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, pidiendo justicia por Alex y en contra de los operativos migratorios de Donald Trump. Let the names of Renee and Alex be a call to action. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? ¿Creíste que lo que querías de nosotros era miedo, violencia y caos? Y claramente subestimaste a la gente de este estado y de esta nación. Nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver a gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos, pero seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado. Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minnesota. El presidente de Estados Unidos envió a Minnesota al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan. Asimismo, confirmó que habló por teléfono con el gobernador de Minnesota. Pese a esto, desde la Casa Blanca insisten en culpar a las autoridades demócratas de esta tragedia. Termina CNN Prime y los dejamos, por supuesto, en excelente compañía de Pares e Impares con Paloma Ávila. Lunes 26 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.